El día de hoy les voy a dar el review del Roller Mat. ¿Qué tal, Riffers? Soy Emanuel y el día de hoy quería darles el review por fin del Feeling Roller Mat para que en el caso de que ustedes piensen comprarlo puedan saber mi experiencia y en base a ello saber si lo quieren comprar o no. Si ustedes no saben lo que es el Roller Mat no es más que una manera automática o semiautomática de cambiar lo que son los calcetines, el filtro mecánico de un acuario. Lo que va a hacer es que si ustedes, dependiendo de cómo lo configuren, pero la manera más común es que toda el agua del acuario vaya hacia el sump y pase primero por el Roller Mat y después del Roller Mat alimente ahora sí lo que es el sump y ahora sí del sump ya se vaya filtrando a hacer su trabajo hasta que regrese después a la pecera principal. El Roller Mat lo que va a hacer es simplemente atrapar todas las partículas, ya que tiene una tela muy fina, la cual va a atrapar las partículas grandes de materia orgánica, feces, etcétera, que vaya cayendo del acuario, comida adicional, antes de que se descomponga y se generen nitratos o fosfatos en el acuario. Entonces los va a ir atrapando y conforme se va tapando el rollo, va a hacer que suba el nivel de agua en el Roller Mat, se activa un switch y ese va a hacer que gire el rollo para que se lleve la basura hacia un lado del rollo y salga nueva tela. Eso es, a simples palabras, lo que hace este filtro. Ahora vamos a ver qué fue lo que me gustó, lo que no me gustó y lo que podrían mejorar en este producto. Vamos a empezar primero con los pros. Cuando funciona bien, la verdad es que ayuda a reducir bastante los detritos en el agua. Aquí pueden ver cómo está atrapando toda el alga de cuando la estaba limpiando del acuario principal y la va a exportar del acuario. Y aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se ve el rollo sucio después de aproximadamente unos 2 meses y medio que lo estuve utilizando y se ve bastante asqueroso. Y todo esto, si no lo hubiera quitado el Roller Mat, se hubiera quedado en el acuario y hubiera yo tenido algunos problemas, por ejemplo, de nutrientes elevados. Otro pro que le veo es que se ve más clara el agua, ya que las partículas grandes las está atrapando y no deja que pasen al sump y no regresen al acuario principal, entonces hace que se vea muchísimo más clara el agua. La verdad es que es bien conveniente no tener que estar lavando los calcetines todo el tiempo y que automáticamente lo esté haciendo, la verdad es que está de lujo. Otro pro es que no he visto ningún caracol en la parte del sump, lo cual pues es algo bueno porque así evito el riesgo de que se vayan a atorar en la bomba de retorno, en el espumador, en algún reactor, etcétera, y se vaya a tapar y vaya a tener problemas. Yo recuerdo en la pecera anterior tenía este problema de que de repente los caracoles se iban a la bomba del skimmer y de repente el skimmer ya no funcionaba muy bien porque tenía ahí unos caracolitos atrapados y pues tenía yo que estarlo limpiando más constante, entonces me ha ayudado a no tener que darle mantenimiento tan seguido. Otra cosa que yo le he visto es que los niveles de nitratos están bien bajos, la verdad es que están en niveles indetectables y creo que es en parte por el Roller Mat que está ayudando a remover todas las partículas grandes del agua antes de que se vayan a descomponer y generen ahora sí los problemas de amonio, nitritos y eventualmente los nitratos. Y otra cosa es que a pesar de lo que uno pensaría o lo que muchos piensan, no genera ningún mal olor, la verdad es que no huele feo, así que uno diga, ay, qué asco, a pesar de que vieron cómo se veía el rollo anteriormente. Yo la verdad he visto que no huele nada y eso que yo lo tengo destapado en el sump y mi mueble no tiene nada de puertas, entonces la verdad es que no he notado ningún olor desagradable que venga del Roller Mat. Ahora, en cuanto a los contras, la verdad es que el material del que está hecho es un acrílico muy delgado y se ve que con cualquier golpe o que no lo esté yo manejando bien se va a estrellar y se va a echar a perder todo el Roller Mat, lo cual para el precio que pagué, que fueron como $400, creo que no está aceptable y debieron haber utilizado un material muchísimo mejor. Otra cosa es que la instalación es algo compleja y necesitan planearlo bien desde el principio. Yo que estuve planeando el mueble lo tuve que volver a hacer porque no me daba el alto y aún así este mueble lo sentí un poquito justo para que pudiera caber bien el Roller Mat, por lo que pues sí, la instalación es un poquito compleja y necesitan más espacio. Y hablando de esto, el sistema que tiene del motor está un poquito estorboso, lo cual hace que ocupe un poquito más espacio. Y este sistema del motor lo debieron de haber puesto también, por ejemplo, un botón para poder forzar a que el Roller Mat se mueva y de esta manera puedo manualmente estar moviendo el rodillo para que me ayude, por ejemplo, cuando estoy cambiando el rollo, cuando algo se atora, cuando algo no está funcionando bien, yo le pueda decir, ok, mueve el rodillo ahorita, sin tener que estar metiendo la mano para hacer que se suba el switch y pues esté yo teniendo que ir moviéndome y metiendo la mano por donde no y sea más complicado hacer esto. Otro contra que le he visto es que el sistema donde va el mismo motor no es completamente contra agua. Pueden ver aquí, por ejemplo, el motor que tengo en la punta, cómo se ve que está ya todo oxidado y pues eso la verdad no es bueno. Otra cosa es que yo creo que la posición de la entrada del agua está mal.
debería de estar en el lado completamente opuesto de donde está, porque yo he notado que yo, al tener un sistema de overflows de Durso, generan mucha como burbuja, y esta hace que los desperdicios que están en el lado del rollo donde ya se va a subir el rollo usado se desprendan y se vayan al inicio. Y lo que he notado es que como que es un ciclo de nunca acabar, y lo único que está pasando es que se está esperando a que se desintegren las partes y se impregnen más en el rodillo para que ahora sí puedan ser exportadas. Entonces, partículas grandes yo no he visto que las exporte en el rodillo, pero pues partículas un poquito más, ya cuando se están deshaciendo, sí las exporta muy bien. Ahora, otra cosa, esto no sé si fue error mío o lo vi mal o qué, pero según yo la manera en que sugieren el que se instale el bulkhead, o al menos creo que así venía originalmente, para la salida de emergencia está mal, ya que al utilizar yo un bulkhead más grande para que pueda yo utilizar PVC americano, este espacio adicional que tiene hace que no quepa el rollo nuevo y se esté atorando, por lo cual hace que no funcione muy bien el rodillo y no esté girando bien. Entonces se atora, de repente se está subiendo el agua y pues estoy teniendo como que problemas con eso. Yo tuve que hacerle una base más alta para poder evitar esto, y de esta manera ya no tengo que preocuparme por eso. Pero es algo que no debí de haber hecho, o quizá algo que puedo hacer que la verdad no lo he hecho por varias razones. Una es que ya no tengo PVC y pues no he tenido tiempo. Quizás si invierto en la posición de este bulkhead me ayude a que ya no esté pasando esto, y que al no tener este pico ahí salido, pues sea como que más fácil que el rodillo caiga bien y no se esté atorando. Algo que le vi muy malo es que al estar tapado completamente el roller mat, se genera vapor y se empieza a condensar el agua, y esta agua cae en el rollo nuevo, y también cae en el viejo, pero en el viejo no importa mucho. Pero cuando cae en el rollo nuevo hace que sea más pesado, entonces el motor le cuesta más trabajo moverse. Y lo peor que noté fue que al estar mojado todo el rodillo del rollo nuevo, se empezó a podrir el centro del rodillo, que es como un cartón, y empezó a oler horrible, olía peor que lo que es el rodillo viejo. Y eso es lo que estaba generando un olor desagradable en el roller mat. No era la basura que estaba sacando, sino era el centro del rodillo nuevo, que al estar mojado se empezó como que a podrir, y pues fue algo totalmente desagradable. También al estar mojado hace que esté más pesado el rollo, por lo que le cuesta un poquito más trabajo al motor, y el motor no se me hace que sea lo suficientemente fuerte para que alcance a girar bien el rodillo, porque ya cuando veo que está como que al final, siento que le cuesta mucho trabajo estarlo moviendo, y me ha tocado, al menos en esta última vez, que mejor decido cortar el papel, ponerle un rodillo nuevo y simplemente tirar el viejo para que no esté tan pesado el rodillo, la tela vieja, y de esta manera pueda girar más fácil el engrane y el rollo. Otra cosa es que la forma en que se cambia el rollo puede ser mejor y más fácil, porque ahorita la manera en la que se debe de hacer es que tiene que uno meter la mano por completo, pasarla por abajo del roller mat para poderla meter en el lado donde va el rollo usado, y pues es algo la verdad bien tedioso. Yo lo que decidí hacer es utilizar una pistola de silicón y pegar simplemente el rollo nuevo que estoy utilizando contra el pedacito extra que quedó ahí del nuevo viejo, para que queden al mismo nivel, y de esta manera pues se siga el mismo rollo. Entonces no desperdicio tanto, no tengo que meter las manos, y ya simplemente del otro lado pues corto el rollo viejo y le meto el pedacito que esté por ahí, sin tener que ensuciarme tanto ni estar complicándome la existencia. Otra cosa mala que noté es que, como les mencioné en algún video anterior, tuve problemas con algas, y pues no sabía yo bien de dónde venía el problema, y resultó que fue el roller mat. La razón por la cual originalmente yo pensaba es por lo que les mencioné anteriormente, que el motor no es lo suficientemente fuerte. Entonces yo pensé que el motor se había quemado y pues ya no estaba funcionando bien y no estaba haciendo que girara el rodillo. Entonces yo hablé con Bulk Reef Supply, que fue la compañía que me vendió el roller mat, y me ofrecieron la garantía. Entonces me mandaron un motor nuevo sin costo alguno, y al estárselo cambiando me di cuenta que en realidad lo que estaba roto era un engrane, que honestamente si yo no estuviera haciendo este cambio del motor nunca me hubiera yo dado cuenta que el engrane estaba roto, porque es imposible verlo, al menos de la manera que está. Inclusive aunque saquen todo el roller mat, es imposible ver que esa parte estaba rota de ahí. Entonces creo que la calidad de los engranes, así como la calidad del acrílico que utilizaron, la verdad es que es mala.
Yo creo que pudieron haber utilizado algo muchísimo más fuerte, más resistente, para evitar que precisamente pase esto. Otra cosa que no sé si es pro o contra, pero más bien tienen que tomar en cuenta, es el flujo de agua que va a pasar por el roller mat. El roller mat me parece que sugieren que utilice 600 galones por hora máximo. Entonces, si ustedes no saben cuánto está pasando de agua por ahí, pues es un poco difícil de poderlo ajustar. Afortunadamente yo tengo una bomba controlable, una bomba de retorno, es la Vectra L1. Entonces yo le puedo estar ajustando la cantidad de agua que hace que regrese al acuario. Por lo tanto es el agua que va a pasar por el roller mat. Pero lo que me pasó una vez es que le puse demasiada potencia a la bomba, entonces estaba cayendo demasiada agua al roller mat, y lo que ocasionó fue que se subió de más el agua, se prendió el sensor, el flotador que tiene ahí, e hizo que el rodillo empezara a girar, pero empezó a girar tanto que no paró por toda la noche. Entonces al día siguiente, cuando llegué, dije, ¿qué pasó aquí? Si ayer instalé el rollo y ya se había echado como la mitad. Entonces pues eso fue algo bastante malo, y pues es algo que tienen que tomar en cuenta. Y algo que también he visto yo es que cuando se va la luz, por ejemplo, y vuelve a prenderse, como que en lo que se ajusta bien el nivel de agua y todo eso, el rodillo gira de más. No afecta tanto, pero pues sí gira de más. Y si uno no está como que ahí atento, puede que pase lo mismo, que se quede girando todo el tiempo y simplemente se desperdicie el rollo. Quizá es un problema de instalación por la manera en que lo tengo, pero como les dije anteriormente, instalarlo la verdad es que es bien complicado y tienen que tomar muchas cosas en cuenta. Y si no lo tienen físicamente, la verdad es que es bien difícil saberlo, porque yo, según había tomado las medidas bien de acuerdo a lo que dicen las especificaciones en la página, pero hasta que no lo tuve en persona dije, no, necesito hacer algo más grande, y por eso fue que me tuve que cambiar el mueble. Por último, yo creo que para el precio de este filtro, el sensor que tiene ahí, que es un simple flotador, debió haber sido un sensor óptico, para no tener que estarme preocupando porque se le vaya a atorar algún caracol que vaya a caer ahí, o algún otro desperdicio, algún detrito, sal o lo que sea, y evite que el flotador funcione correctamente y el roller mat se atrabe, ya sea en la posición de encendido o apagado, que pues sería lo peor, y pues simplemente no esté funcionando bien. Déjenme en la sección de comentarios qué fue lo que les pareció este tipo de filtración mecánica. Si ustedes ya lo tienen, qué experiencia han tenido la misma que yo, les ha ido bien, les ha ido mal o peor y demás. También compartan qué otro tipo de filtración mecánica utilizan ustedes para su acuario y qué éxito o problemas han tenido con ellas. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales, unirse al grupo Reefers del Mundo y sobre todo, todos sus pulgares arriba. Muchas gracias.